Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga, les saludo en el amor del Señor, saludo a las familias de Epicentro, saludo a las familias también de Corzuela, y bendiciones también a la familia, a los pastores Godoy allá en Corzuela. Quiero dar gracias a Dios por la vida, doy gracias a Dios por cada familia que Dios ha puesto en nuestro camino, a fin de que podamos edificarnos los unos a los otros, de que podamos crecer en Cristo. Y quiero saludar también a los jóvenes, a los adolescentes, a todas las casas que van a estar viendo este mensaje. Hoy quiero compartirles una palabra de Dios, quiero compartirles una palabra que en este tiempo y esta mañana me venía como despertando, y es algo que el cuerpo de Cristo tiene que entender, que somos uno, pero que también debemos dejar ciertas cuestiones que no edifican, que a la verdad van a traer dolor, van a frenar y van a parar la obra de Dios. Pero quiero leerte en esta mañana un pasaje de la Biblia para que podamos después entender qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Sí, así que te animo a que vayas al libro de Números, capítulo 13, verso 32. ¿Sí? Números, capítulo 13, verso 32. Si tienes tu palabra ahí, o le puedes dar stop al video porque esto es grabado, o puedes buscar ya también. Te vuelvo a repetir, Números 13, 32. Amén. Y dice así su palabra, dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces, dice en el número 14, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. Uno de los puntos que vemos acá: se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y encima que se quejaron, decían aquí: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: desígnenos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le teman. Y mira, en el versículo 10, hay una palabra donde los dos espías entran, pero Josué y Caleb toman otro tipo de postura, otro tipo de entendimiento. Ellos habían visto que Dios había hecho milagros y maravillas con ellos, pero habían personas dentro del pueblo, porque fueron 12, y solo 10 hablaron mal, hablaron negativamente, murmuraron, criticaron, se quejaron. Y mira qué es lo que sucede cuando una persona dentro de la congregación o dentro de la familia empieza a murmurar. Porque fíjate que fueron 12, pero que solamente 10 hablaron. Pero en el verso 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo. Dice que está hablando que toda la congregación fue contaminada por un poco de personas
toda la congregación o todo el pueblo de Israel fue contaminado. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo: toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y en este desierto ojalá muriéramos. Un resto de la parte o una parte del cuerpo de Cristo en la congregación puede contaminar a todo el pueblo. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros es saber refrenar nuestra lengua, es saber entender el propósito de Dios. Cuando estamos cerca de nuestros pastores y ellos nos aconsejan para bien, nosotros tendríamos que, si tener una incógnita, si tener algo que no está seguro, lo que tendríamos que hacer es preguntar, consultar a nuestros pastores locales, al pastor que Dios ha puesto delante mío. Pero ellos no consultaron, ellos de frente dijeron cosas negativas, murmuraron. Más abajo en el 10, lo que causó este temor, este miedo, solo hay dos jovencitos que se levantan. Más adelante hay dos jóvenes, que es Josué y Caleb, y ellos dijeron: los vamos a comer como pan, porque si Jehová nos entregó esta tierra y Él le place dárnelas, nos las va a dar. Muchas veces cuando los pastores tienen una visión, cuando los pastores quieren hacer algo, quieren plantear la visión que Dios les ha dado, muchas veces hay oposición. Entonces nosotros tenemos que definir de qué parte estamos, del lado de la oposición o del lado de Cristo. Porque nuestros líderes que han sido puestos por parte de Dios, los pastores, nosotros como ovejas o como líderes o como personas que servimos, debemos obedecer a nuestras autoridades y creer también en lo que Dios ha dicho, porque la bendición también viene sobre ellos hacia el pueblo. Debemos entender de que si hay un proyecto de parte de Dios y ha puesto en el corazón del pastor, no debemos oponernos. Y muchas veces las cosas que Dios determinó se frena por este tipo de inmadurez. Leamos el capítulo 14:10 y dice: entonces toda la multitud habló de apedrarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea que querían matarlo a Josué y Caleb. Muchas veces cuando Dios te llama, cuando Dios te da una visión, pastor, hermano, líder que me estás escuchando ahí, muchas veces te van a querer apiedrar, muchas veces te van a querer bajar. Pero una de las cosas que también le digo, pastores, líderes, que no se vuelvan atrás, porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar, porque el que pone las manos en el arado no puede mirar atrás. Muchas veces te van a decir, te van a criticar, van a hablar mal de ti por los sueños que Dios ha puesto en tu vida, que no son sueños tuyos, que son sueños de Dios, que son propósitos de Dios, que es el propósito de Él eterno en tu vida, que Él quiere realizarlo, pero te vas a encontrar con estas cosas. No temas, no mires atrás, porque si Jehová lo dijo, Jehová lo va a hacer. Entonces, también le digo al pueblo y a la iglesia que seamos maduros, que entendamos que la murmuración no edifica, que la queja no edifica, que nosotros no podemos volver a Egipto. El pueblo quería volver a Egipto, quería volver a la miseria. Y una de las cosas que se traduce entre murmuración y queja es que quiere seguir volviendo al pasado. Dios te sacó de la esclavitud, pero quieres seguir siendo esclavo. Dios te bendijo, te prosperó, te levantó, pero quieres seguir viviendo como miserable. Quieres seguir viviendo como mendigo, cuando Dios nos llamó hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y muchas veces, como te decía, pastor, o líderes que nos están viendo, especialmente hablo a los líderes, a los pastores, los van a querer matar. Mirá lo que dice el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.
Dios protege a sus hijos. Dios protege a su ungido. Dios protege a sus pastores. Pero hay una cosa que el pueblo tiene que entender, que si nosotros seguimos desafiando a Dios, porque cuando vamos en contra de nuestros pastores, estamos desafiando a Dios. Fíjate lo que dice aquí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios protegió a Josué, a Caleb. Dios protegió a Moisés, que era el líder en ese tiempo. Dios guardó la vida de ellos. Muchas veces cuando desobedecemos, no es que desobedecemos al pastor, sino desobedecemos la voz de Dios. Usted tiene que aprender a sujetarse por amor. Usted tiene que aprender a someterse por amor, si no va a caer en estas cosas. Y una de las cosas que yo estaba escribiendo, la murmuración, y que escribí esta mañana, la murmuración destruye. La murmuración quiere acabar con el plan de Dios, pero más yo te digo que no va a poder tampoco. Porque la murmuración se destruye a sí mismo una persona. La murmuración trae destrucción, trae negativismo. La murmuración frena el avance y el plan de Dios. La murmuración no es una bendición, sino una carga. La murmuración atemoriza. Cuando uno murmura, trae duda. Y la Biblia dice lo contrario: al que cree, todo lo es posible. Hermanos, escuche una cosa: la murmuración destruye a sí mismo. La murmuración te destruye a ti. La murmuración cierra tus oídos, tus ojos, para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Y una de las cosas más que cuando tú estás murmurando o estás hablando de tus autoridades, la murmuración lo que hace es contamina. Y puedes contaminar, a los primeros que puedes contaminar es a tu familia, a tus hijos, y puedes sacarlos del propósito eterno de Dios para sus vidas. Lo que genera la murmuración es un retraso, un estancamiento. Es como que paraliza. Nosotros estamos avanzando a Cristo, avanzando hacia un propósito, hacia una visión que Dios le ha dado al pastor. No paralicemos la obra de Dios con nuestras palabras, con nuestras quejas, con nuestras críticas. Al contrario, oremos, porque nadie es perfecto. Pero Dios nos puso en un lugar para escuchar al siervo, para escuchar lo que el siervo y la sierva nos dice que hagamos, porque a la verdad ellos son sus maestros, ellos son sus pastores. Y hablan los líderes con mucho temor. Si quieren ser, ¿de qué lado están? ¿Del lado de la murmuración que destruye o del lado de los hijos que avanzan? Que en esta mañana entiendas que la murmuración abre puertas de división, trae muerte, paraliza. Y muchas veces la murmuración trata de tirar el mensaje del pastor abajo. El pastor dice una cosa, pero como uno murmura, ponemos en contra. Y muchas veces ellos están orando por nosotros. Ellos están ahí firmes. Y en vez de ayudarlos, estamos hablando a sus espaldas. Que podamos entender de que Dios no nos llamó para murmurar. Porque después, cuando murmuramos, nos volveremos al pasado. Dios nos llamó para avanzar. Que en este tiempo no hablemos mal, sino hablemos bien. Que en este tiempo podamos obedecer y podamos tener temor de Dios. No estar atemorizando a las personas. No estar dividiendo a las personas. Dios no te llamó para dividir. Dios te llamó para unir. Dios te llamó para servir.
Y pastor, ¿a quién voy a servir? Al pastor que puso delante tuyo. Al hombre de Dios y la mujer de Dios que puso delante tuyo. Porque por ahí vendrá la bendición, la dirección. Por ahí vendrá muchas veces una palabra de sabiduría. Porque los pastores velan por nosotros. Y recuerde una cosa, lo único que la murmuración produce es destrucción. Paraliza. Habiendo jóvenes que habían entendido que Dios había estado con ellos. Y eran jóvenes. Pero no solamente jóvenes de edad, sino jóvenes renovados en el entendimiento. Amen a sus pastores. Cuídenlos. Guíenlos. Ayúdenlos. Y deje que ellos los guíe a ustedes. Pero ya no traigas destrucción a tu iglesia. Ya no traigas destrucción. Ya no traigas división. Al contrario, únete a ellos para que puedan llegar más lejos. Este mensaje hace ver que el pueblo era pesimista e infiel. Que Dios los había sacado de Egipto, que Dios les había dado el maná, que Dios los abrigaba, que Dios le había dado columna de fuego. Habían visto la nube de gloria. Habían visto que Dios en medio del desierto que no crecía nada los alimentaba. Y a veces no vemos todo lo que Dios nos ha dado. A veces no vemos cómo se levantó la iglesia. Hubo hombres que se decidieron, y en principal son los pastores, que se decidieron a creer de que hubo un pueblo que iba a venir y que adore, que iban a venir enfermos y se iban a sanar, iban a ver cojos que iban a ir ciegos, que iban a ver cojos que anden. Gente que estaba enferma del alma se restaure. Hermanos, ¿de qué lado está? Recuerde que los que murmuraban querían volver a ser esclavos, no le importaba. La murmuración da una perspectiva de mirada hacia el pasado. Pero el Señor decía, el que quiere seguirme, carga su cruz y sígueme. Y no mire atrás. No mire ni a derecha ni a izquierda. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Deje que la gente solucione su problema. Usted camine y haga lo que yo le dije que tenga que hacer. La iglesia debería avanzar más, sin dejaríamos de quejarnos y de murmurarnos. Oro para que en el Espíritu el Señor os revele la unidad. Oro para que Dios los guíe y para que en este tiempo, al lado de los líderes que Dios ha puesto, de sus pastores, dejen de murmurar y al contrario, empiecen a orar por ellos porque ellos llevan carga también. Y llevan una carga más grande que la tuya. Pero Dios te ha puesto para bendecirlos. Y al bendecirlos, tú también recibirás bendición. Dios te ha puesto para ayudarlos. Veo como mucha gente deja a sus pastores por una murmuración. Pastores que estuvieron cuando nadie estuvo contigo. Pastores que no los abandonaron. Pastores que los sacaron de la miseria. Oraron para que se sanen. Oraron para que su familia se restaure. La misma fidelidad que ellos tuvieron con ustedes es la fidelidad que ustedes tienen que tener con ellos. Porque cuando son fieles con ellos, son fieles con Dios. Padre, que en esta mañana, Señor, tu palabra de restauración, Señor, porque tú reúnes todas las cosas, Señor, en ti, Padre. Si en esta mañana hemos pecado, Señor, si en esta mañana hablamos, Señor, contra nuestros líderes, Señor, te pedimos perdón, Señor. Por ignorancia, Señor, capaz hablamos, te pedimos perdón, Señor. Y te pido, Señor, que me des un corazón, un espíritu de unidad al lado de mis pastores, para obedecerlos, Señor, para tener temor cuando hablen de ellos y cuidarlos, Señor. Porque tú los pusiste, Señor. Porque creo fielmente, Señor, que tú pusiste a toda autoridad
que tú instituiste eso, Señor. Que tú estableciste pastores, líderes, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Tú los estableciste, Señor. Padre, oro, Señor, para que se rompa todo espíritu inmundo de división. Para que la iglesia pueda crecer unida en ti, Señor. Y podamos respetarnos los unos a los otros con la autoridad que Dios ha puesto. Oro, Señor, para que ese espíritu de celo, de envidia, de crítica, Señor, de división, se vaya de la iglesia en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana. Padre, bendigo a los pastores de Corzuela, Señor. Bendigo a los pastores, Señor, a los líderes, Señor. Bendigo a la iglesia Epicentro. Bendigo, Señor, a la iglesia Casa de Gloria. Para que puedan conquistar Corzuela y los pueblos aledaños. Y los pueblos que están cerca. Pero de la única forma que podamos conquistar, recuerden lo que dijo Josué Caleb, los comeremos como pan. Cuando la iglesia se une, ve a los gigantes pequeñitos. Cuando la iglesia se une, destruye toda obra del mal. Pero necesitamos entender la posición que Dios nos ha dado. La posición que Dios nos ha dado como hijos. La posición que Dios nos ha dado como líderes. Si Dios te dio un pastor, hónralo. Porque cada vez que tú lo honres, Dios te va a honrar. Cada vez que tú lo obedezcas, Dios te va a dar autoridad. Pero si tú desprecias a un pastor, pero si tú desprecias a un líder, tú desprecias al mismo Dios. Que en esta mañana Dios te bendiga. Que en esta mañana Dios te haga ver la carga que llevan pastores. Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos y tu entendimiento para que tú conozcas lo que Dios quiere decirte y lo que Él quiere hacer contigo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y si en un momento te equivocaste, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Yo no te vengo a condenar. Este mensaje es un mensaje de alineamiento, un mensaje direccionado por el Señor. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Saludo a los pastores de Corzuela. Los amo, hijos, y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús.